Gracias a Dios, hermanos, que estamos llegando a este último día del año. Gracias a Dios por eso. Dicen que un predicador le decía a Dios: Señor, úsame, quiero ser usado por ti. No estaba contento con su ministerio, él quería ser usado por Dios. De cualquier forma, dice, úsame. Y una ocasión que lo invitan a predicar a cierto lugar, él está en un aeropuerto, cuando de repente hubo una explosión. Salieron partes de cuerpos por todos lados y salió una de sus piernas también, desprendida de él. Fue al hospital. Muchos murieron, él fue uno de los sobrevivientes, pero dice, cuando yo estaba en el hospital, fueron reporteros para entrevistarme, y en la entrevista, dice, yo hablaba de Jesús, de lo que yo iba a hacer, que estaba invitado, y sucedió que esperando el avión, la salida de mi avión, me sucede eso, y así yo daba testimonio de Jesús. Y entonces me acordé que yo le dije: Señor, úsame. Y el Señor me usó de esa manera. Cuando alguien me preguntaba cómo fue que perdió su pierna, yo la perdí porque iba a dar unas conferencias sobre esto, y entonces la oportunidad para hablar de Cristo Jesús. Y mucha gente empezó a llegar al templo, dice, por curiosidad, por morbo, por lo que sea, pero empezó a llegar a la iglesia. Me hice tan famoso. Y la gente iba a verme, a escucharme. Dice, yo le había pedido a Dios, úsame. Yo no sabía que Dios iba a hacer eso para usarme. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, cuando él está en la cárcel, o por vida o por muerte, pero el Señor va a ser glorificado? No sé cómo voy a salir de aquí, decía Pablo, pero vivo o muerto, Jesús va a ser glorificado. Gracias a Dios nos permite llegar al final de un año. Pero cuando partamos de este mundo, hermanos, será glorificado el Señor también. Qué bueno que tenemos vida. En la mañana estaba escuchando a la hermana Santos sus dolores, su preocupación por algo serio. Y bueno, también en algún momento ahí sentado yo estaba sintiendo algo, y no es que sea hipocondriaco, como dicen por ahí, que nomás escuchan de enfermedades y luego se ponen enfermos también. Pero yo decía: Señor, qué bien morir en tu casa. No sé qué le parezca a usted, pero morir en la casa de Dios. Y no es que el Señor no pueda levantarnos donde estemos, ¿no? Pero morir en la casa de Dios, qué especial. Estoy hablando de esto, hermanos, porque quiero que pensemos en lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 13. Por favor, busquen ese pasaje. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Este versículo, hermanos, me estuvo llegando a cada rato durante la semana. Uno muchas veces, cuando está pensando en un sermón para el fin de año, piensa mucho en el Salmo 90, piensa en Ebenecer, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero a mí me llegaba mucho este texto, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Romanos 13, 11. Leamos juntos. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, está hablando en este versículo, cuando se refiere a y esto, algunos dicen Pablo se refiere a lo que dijo en Romanos 12 y lo que antecede a ese versículo de Romanos 13. Dicen algunos, es que Pablo viene hablando desde Romanos 12 de algunas cosas y luego en el 11 dice y esto. O sea, está relacionando ese versículo con lo que dijo anteriormente. Y en Romanos 12, en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces dicen algunos, a eso se refiere Pablo. Y esto, o sea, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, dedícate a Dios. Y esto, conociendo que ya es el tiempo de levantarnos. Y luego dice: no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. No te hagas al mundo, no hagas lo mismo que el mundo, no tomes la forma del mundo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esto, hermanos, el apóstol hablaba de una cierta manera de vivir, de ciertas cosas que debe hacer el cristiano, y luego dice: y esto, estas cosas debes de vivirlas, estas cosas debes de hacerlas, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hace años estábamos, me acuerdo, en la Ciénega del Pilar. Eran como las 4 de la mañana, yo creo, bien dormidos, cansados del viaje. Y al hermano Fidencio se le ocurre levantarse, como él se acostumbraba a levantarse temprano. Y luego se le ocurre decir: ¡ya es hora! Y yo viéndome, digo: ¿ya es hora de qué? De irnos, hermano. No, señor, es bien temprano. ¿Qué irnos ni qué nada? Ya es hora. ¿Verdad que a veces cuando estamos dormidos nos molestan que nos despierten? A veces el cristiano, cuando está dormido espiritualmente, también le molesta que lo despierten, que le digan: mira, hermano, no debes de hacer así las cosas. Mira, hermano, no está bien así. Cambia, haz las cosas diferente. Y se molesta porque lo quieren despertar. Dice Pablo: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora. ¿Ya es hora de qué? Pablo le dice a los hermanos: ya es hora, ya es hora. En otra ocasión dice: ya basta el tiempo pasado para haber vivido como vivimos. Ya es hora, ya es hora, ya está bueno de estar durmiendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya está bueno de estar durmiendo, ya es hora. Esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermano, fíjense cuántos años hace que el apóstol escribió estas palabras. ¿Cuántos años hace? Y eso solo nos puede decir, hermanos, que desde aquellos tiempos también había apatía, también había desidia, también había falta de interés. Hermanos, esto de apatía, desidia, falta de interés en los cristianos es algo que cada generación de cristianos ha sufrido. Ya es hora de levantarnos del sueño.
Ya es hora. En la mañana yo les decía, hermanos, de cuando Elías creía que él nomás estaba siendo fiel a Dios. Cuando le dice a Dios, he quedado yo solo, o solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, hay otros 7,000 allí que no han doblado sus rodillas. El problema es que Elías no los veía. ¿Dónde estaban esos fieles? ¿Dónde estaban? Elías se sentía desanimado. Me quiero morir. Nomás yo quedé. Nadie más ha sido fiel. Pero Dios dice, no, es que hay otros 7,000. Sí, 7,000 creyentes, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? No sé, a lo mejor tenían miedo. No querían confesarse delante de la gente que eran creyentes. O estaban ocupados. Por eso Elías no los veía por ningún lado. Es ya ahora. Dije desidia, apatía, falta de interés en los cristianos. Es algo que sucedía en aquel tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya. ¿Sabían ustedes que hay gente que habla dormida y descubre sus secretos? Hay cristianos que están dormidos y se les pide que pasen al frente a orar, y oran, y se les nota que están dormidos espiritualmente, hasta en su oración, su manera de hablar. Se nota que no oran. Se nota, se deja ver luego que no tienen tiempo con Dios. Si acaso oraron en ese día, es cuando les dijeron que pasaran para orar. Y algunos a veces los miro como que ya me voy a sentar para que no me digan que ore, porque no oran, pero sí hablan. Digo, como los que dormidos hablan. Y saben que hay algunos que están dormidos y también caminan, los sonámbulos. Y de repente algunos, porque creen que de repente llegaron al templo, están despiertos. No, están dormidos. Algunos literalmente se duermen cuando vienen al templo, ¿no? Pero otros dormidos espiritualmente, pero vinieron al templo y uno se la cree. Yo estaba diciéndole a Dios en la mañana, Señor, gracias por esto y esto. Y le digo, Señor, aunque no me voy a ir con la finta, porque de repente en lo espiritual uno cree que todo está muy bien, pero no es cierto. No está bien, solamente Dios sabe. Es ya hora de levantarnos del sueño. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que hay hermanos que tienen interés, que muestran interés. Estaba escuchando a un pastor que me dice, hermano, mira, la hermana fulana, y da el nombre. Dice, empezó a trabajar y me dijo, pastor, no voy a poder venir a la reunión de oración, porque cuando salgo del trabajo son las 7, y para cuando vaya a llegar al templo, pues ya son las 7:30, hermano, ya es bien tarde, no voy a poder. Pero a la siguiente semana, dice el hermano, ahí estaba la hermana a las 7 en el templo. Y luego le pregunté, hermana, ¿qué pasó? ¿Ya no fue a trabajar ahora? Sí, hermano. ¿Y cómo es que está aquí si sale a las 7? No, dice, es que le dije a mi patrona, oiga, no puedo entrar media hora más temprano el miércoles. En esa iglesia se reúnen para orar los miércoles. No puedo entrar media hora más temprano. Y la patrona le dice, ¿por qué quieres llegar más temprano? Para salir media hora más temprano. ¿Y por qué quieres? Es que yo soy cristiana y en mi iglesia a las 7 está la reunión de oración y yo quiero ir a la reunión de oración. De modo que si yo salgo a las 7 de aquí, pues ya cuando llego allá ya es muy tarde. Y le dice la patrona, sí puedes, vente media hora y sales media hora más temprano. Gente preocupada, hermanos, por llegar a la reunión de oración. Gracias a Dios que hay hermanos que son fieles, que quieren estar en la casa de Dios. Estaba oyendo a un pastor que dice, una persona inconversa dijo, no, esos pastores son unos tiranos, son unos caciques, son unos mandamases en su iglesia. Y luego dice el pastor, si yo fuera un cacique, aquí el miércoles los tendría todos a la reunión de oración. Pero no, dice, no soy un cacique, aquí viene el que quiere. Y gracias a Dios hay quienes quieren. Gracias a Dios.
Estoy hablando de esto, hermanos, porque aún los que no quieren pueden decir, es que yo soy cristiano. Pero ¿dónde están? En la mañana les decía de 3 pastores que se suicidaron y una pastora antier, por desánimo, por la indiferencia de sus iglesias. Qué mal, ¿verdad? Qué mal que se suicidaron. Sí están mal. Que por culpa de otros se hayan quitado la vida. Están mal. Pero eso provoca, hermanos. ¿Por qué Elías se quería morir? ¿Se sentía solo? ¿Por qué? Y los otros creyentes, los otros 7,000, ¿dónde estaban? Por allá escondidos, quién sabe dónde. Ellos estaban provocando el desánimo en Elías, en el profeta de Dios. Dice Pablo, hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora. Hermanos, estaba oyendo al hermano David Jeremías, que dice que él va al gimnasio. Yo no sé, ya está viejito cómo le hace, ¿no? Pero él va al gimnasio. Y dice uno de los hermanos que venían conmigo de otra iglesia, dice, también estaba yendo al gimnasio junto conmigo, dice, y de repente ya unos días ya no estaba. Y luego le dije cuando me lo encontré, oye, ¿ya no te he visto en el gimnasio? ¿Qué pasó? ¿Ya no quisiste? Y le dice el otro hermano, le dice, no, hermano, es que estaba dejando de ir a mi iglesia por venirme al gimnasio. Y no está bien. Mejor dejé de venir a la iglesia, de venir al gimnasio para poder ir a mi iglesia. Y dice, de principio, dice el hermano Jeremías, yo pensé, es pretexto. Pero después me di cuenta que en verdad era eso. Prefirió dejar el gimnasio e irse a su iglesia. Gracias a Dios hay gente así. Qué bueno que hay gente así. Y alguien me estaba platicando hace tiempo, no sé ahorita cómo estén las cosas, pero allá en Tezopaco una de las hermanas hizo eso, ¿no? De madrugar para irse a trabajar y poder tener que le dieran tiempo de estar en la escuela dominical. Porque de otro modo, si entraba a la hora que le tenían estipulada, pues no podía estar en el templo. Pero para estar en el templo, le pidió a los patrones, ¿puedo llegar temprano? ¿Puedo madrugar para poder salir a la hora de estar en el templo? Y le dieron oportunidad. Gracias a Dios por ello, hermanos. Pero dije, esto de estar dormidos espiritualmente es algo que ya sucedía desde los tiempos del apóstol Pablo. Ahora, dice Pablo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora de levantarnos. Y dice Pablo que es hora de levantarnos, hermanos, dice, conociendo el tiempo. Hermanos, en el Salmo 90 que se leyó hace un momento, dijo que algunos vivían, dice que algunos viven 70, y dice a lo más 80. Y con todo es molestia y trabajo. Dice, por causa de el tiempo que vamos a estar en este mundo, hermanos, nosotros ya deberíamos de levantarnos del sueño. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Algunos van a llegar a 70, algunos a lo mejor a 80, a lo mejor, pero otros no van a llegar ni a 70. Y Pablo dice, ya es hora de levantarnos, conociendo el tiempo, conociendo el tiempo. Hermanos, los días de nuestra vida son esos 70 o a lo más 80, si es que se llega a esa edad. 70 o a lo más 80. Entonces es hora de levantarnos pensando en que cuánto es el tiempo que vamos a estar en este mundo. Ya es hora de levantarnos. Yo en mi mente siempre ha estado el texto continuamente: el tiempo de mi partida está cercano, el tiempo de mi partida está cercano, el tiempo. No espero vivir otros 60 años, claro que no. Me queda menos tiempo que el que ya he vivido.
Por eso puedo decir, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuánto tiempo más piensa que va a vivir? Yo le puedo asegurar que menos del tiempo que ya vivió. Menos del tiempo. Si alguno tiene 40, quién sabe si llega a los 80. Y si tiene 45, menos los 90. Por eso, dice Pablo, conociendo el tiempo. Seamos realistas. Casi 60 años, me estaban preguntando el otro día, ¿cuántos años tiene usted, hermano? Ya casi 60. Y luego le digo a Dios, Señor, pero no estoy tan viejito. Pero cómo se ha ido el tiempo, hermanos, rápido. Y de repente uno mira hacia atrás y dice, ¿y qué he hecho? ¿O usted está muy contento con lo que ha hecho hasta aquí? Yo leyendo al apóstol Pablo cuando decía, el tiempo de mi partida está cercano y me está esperando una corona, y yo le decía a Dios, Señor, pues Pablo podía decir eso. Él estaba satisfecho, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla. Él podía decir eso. Pero, ¿y nosotros? Podemos decir también, el tiempo de mi partida está cercano y el Señor me tiene una corona, porque le he servido bien. Podemos decir eso. Y esto conociendo el tiempo. Los tiempos o los días de nuestra edad son 70 u 80. Ya es hora de levantarnos, porque nos queda poco tiempo, hermanos. Decía el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Miren lo que dice, primera a los Corintios, capítulo 7, el versículo 28, 29, perdón, lo estoy citando. Primera a los Corintios 7, 29. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y algunos dirán, amén, vamos a vivir así. No se trata de ser desobligados. Lo que Pablo está diciendo es que el tiempo es corto. No te detengas en cosas que son menos importantes que las espirituales, menos importantes que la obra de Dios. No te detengas, no te entretengas en cosas que son menos importantes que la obra de Dios. Por eso es que dice Pablo que es necesario que el que tiene esposa sea como si no la tuviera, que se ocupara de las cosas espirituales, de la obra de Dios. Y dice, ¿por qué? El tiempo es corto. El tiempo es corto. Dice la Biblia que Cristo Jesús va a venir cuando el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Y de repente alguien puede decir, no, todavía falta mucho. No, hermanos, los medios electrónicos están llegando a todos lados. Y aunque digan que nuestro presidente quiere prohibir el internet y que quiere prohibir el Facebook, y algunos van a sufrir por eso, ¿verdad? Yo digo, pues que si lo quiere prohibir, que lo prohíba total, que a mí qué. Pero en verdad los medios electrónicos, hermanos, están llegando a todas partes. Así que el evangelio puede ser predicado en poco tiempo. El tiempo es corto. El tiempo es corto. El Señor Jesucristo, hermanos, viene en cualquier momento. Y esto, conociendo el tiempo. El tiempo está cerca de la venida de Cristo. Unas hermanas el domingo pasado pensaron, ya nos quedamos. No tuvimos escuela dominical, no estuvimos en la mañana aquí. Y llegaron las hermanas, el templo estaba abierto, no hay nadie. Y así me lo contaron, ¿no? Pensamos el arrebatamiento. Pero cuando lo vimos, hermano, también el hermano se quedó. Están contentas. No, hermanos, puede suceder en cualquier momento. Por eso es que Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo. Jesús, hermanos, viene pronto. Por eso es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertarnos del sueño. Y esto conociendo el tiempo. No debemos perder el tiempo en pasatiempos que no valen la pena,
Cristo Jesús viene pronto, la expectativa de vida es corta, pronto nos iremos de este mundo, y la Biblia nos enseña que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Es tiempo, y dice conociendo el tiempo. El tiempo, hermanos, es tan valioso, y el tiempo es una de las cosas, o es la única, que no podemos ahorrar. No podemos decir me sobró tiempo, lo voy a ahorrar para mañana. No, no se puede. Es algo que no podemos ahorrar. No se usó, se perdió. No se usó, ya no sirve. Es tiempo. Estaba escuchando a un predicador que dice: yo no tengo una línea de antepasados pastores, dice. Nadie de mis familiares fue pastor antes que yo. De manera que yo nunca miré a alguno de mis familiares, ni a mi padre, ni a mi abuelo, ni a mis tíos que predicaran. Yo he sido el único pastor en la familia. Y dice, y a la edad de 17 años, yo dije, yo voy a ser pastor. Pero a esa edad, dice, un maestro de escuela dominical me dijo: hermano, ora por los niños. Y dice, yo tenía tanto miedo. Eran 4 niños, dice, los que estaban. Y yo no me atrevía a orar, y le tuve que decir al maestro: hermano, por favor, no, yo no. Tenía miedo. De manera, dice, que cuando yo empecé a predicar, yo temblaba. Le tenía más miedo a predicar que a la muerte. Temblaba, dice. Pero yo quería servir al Señor. Así que desde los 17 años yo empecé a predicar, temblando, con miedo y todo, pero empecé a predicar. Ahorita ya murió el hermano pero él dedicó toda su vida, desde los 17 años hasta que murió, dedicó su vida al ministerio, a la obra de Dios. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por personas que dedican su tiempo a Dios. Ya es tiempo, y dice, de levantarnos del sueño, de levantarnos del sueño. Hermanos, pensando en esto, es hora de levantarnos del sueño. Cuando habla de sueño, hermanos, se refiere a una inconsciencia. Y hay algo que me llama mucho la atención y quiero que lo leamos. El apóstol Pablo hablaba de no dormir como los otros. Miren lo que dice otra vez Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Dice el apóstol: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, el apóstol Pablo hablaba de cómo debemos de vivir siendo cristianos. Es ya hora de levantarnos del sueño. Tenemos que tener un estilo de vida, hermanos, que sea de acuerdo a lo que profesamos a ser cristianos. Dicen que un hombre recibe a Jesús como su Salvador, un conocido de él escucha que ha recibido a Cristo Jesús y le llama por teléfono: oye, fulano, ¿es cierto que tú asistes a una iglesia de hermanos? Sí, le dice, yo ya creí en Jesús. Oye, ¿quiere decir que vas a estar yendo a todos los servicios ahí en esa iglesia? Sí, desde que recibí a Cristo no he faltado a ninguno. Ah, qué bien. Oye, y quiere decir que si tú le debes a alguien, vas a pagar ahora que eres cristiano, porque le debía a él. Y entonces el que dijo que era cristiano dice: mira, primero me hablas de religión, ahora ya estás hablando de negocios. ¿De qué vamos a platicar entonces? Ya no le gustó, ¿verdad? Si era cristiano, podía ir al templo, pero pagar
bueno, eso ya era otra cosa. Hermano, cuando Pablo dice que es hora de levantarnos del sueño, está diciéndonos que ya no debemos de vivir como los otros. Y hay un pasaje en la Escritura que dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Y hace muchos años yo prediqué sobre ese versículo, y los traductores dicen, los comentaristas dicen, cuando dice no durmamos como los demás, está diciendo no durmamos como el desecho. Se oye feo, ¿verdad? Desecho. Dicen que eso quiere decir, cuando dice como los demás, dice no durmamos como el desecho. Según estos traductores, las personas que duermen no sirven, son como para desecharse. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que si la sal se desvanece o pierde su sabor, dice no sirve más para nada? Y se oye feo, ¿verdad? Que no sirve para nada. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice no durmamos como el desecho. El desecho es algo que no sirve. Y hermano, ¿para qué sirve el que está dormido? Ni para cuando llega el ratero, ¿verdad? No sirve para nada. Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. Hermanos, cada uno debería de buscar el mejorar en su vida cristiana. En la mañana yo hablaba de cuando Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres tú que yo haga? Que yo haga. Muchas veces podemos decir, es que yo no estoy activo espiritualmente por echarle la culpa a los demás, a alguien más. Pero hermanos, debemos de ser responsables cada uno, no culpar a los demás, cada uno es responsable. Escuché al hermano Adrián Rogers, que dice que él estudiaba en cierta ciudad y trabajaba de pastor en un pueblo, que tenía un carro viejo. Dice, y una noche salgo de la universidad, dice, eran como las 10:30 de la noche, y dice, y de repente empecé a notar que las luces del carro estaban bajando su intensidad, y todavía estaba lejos del pueblo. Y dice, y yo no me podía parar, traía un generador, dice, no era alternador, un generador, de manera que yo no podía hacer nada. ¿Y cómo le voy a hacer? No me puedo parar en la carretera, no puedo detenerme, está muy solo aquí, ¿qué voy a hacer? Dice que cuando de repente mira un carro que viene atrás de él, y dice, ya sé lo que voy a hacer, lo voy a seguir, voy a irme atrás de él y no lo voy a soltar hasta que llegue a donde yo voy, hasta algún pueblo. Y dice, y sí, pasó el carro y ahí voy yo atrás de él. Y dice, me fui atrás de él hasta que el dueño del carro se dio cuenta que atrás de mí viene un carro sin luces y no me rebasa ni se queda atrás, algo peligra. Y dice, y le dio recio al carro, y yo por más que trataba de ir atrás de él también ahí voy, pero mi carro era viejo y él aceleraba más y yo aceleraba más, pero cuando ya iba como a 120 yo ya no pude más y se desapareció y me quedé perdido en la nada. Dice, lo que el hermano quería enseñar es: no sigas a los demás, sigue a Jesús, porque te van a dejar atrás si los vas siguiendo a ellos. Hermanos, es hora de levantarnos del sueño, no estar pensando en los demás. Cada uno decidamos que ya es hora, ya basta el tiempo pasado para haber vivido como viví. Ahora vamos a ver cambios en nuestra vida y en nuestra vida personal. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Dios, hermanos, por medio del apóstol Pablo,
hace un llamado para levantarnos de la falta de interés, de la apatía y de la desidia. Jesús puede venir en cualquier momento y cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿estoy preparado cuando Él venga? Jesús dijo en una ocasión, hermanos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego también dice en otra ocasión: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De nosotros depende, hermanos, si haya fe en nosotros cuando Jesús venga. Y también de nosotros depende si nos mantenemos firme o nuestro amor por las cosas de Dios se desvanece. Cada uno decidimos. Vamos a orar.